Bueno, hoy es viernes 11 de febrero, son las 8:08 más o menos, y retomamos nuestro curso de asertividad. Así que tenemos esta tarde pues un ratito, casi una hora, ¿no?, que vamos a dedicar a la asertividad, ¿no? Como siempre, eh, yo creo que lo interesante es que seamos muy participativos, ¿vale? Que no sea solamente pues una película que yo cuento y que ya está, ¿no? Sino que seamos participativos, es decir, que intentemos encontrar conexiones entre la fuente de inspiración que pueden generar el contenido de este curso, nuestra experiencia personal y, por supuesto, cómo no, pues todo aquello que surge en nosotros y que queremos y podemos aportar. Vale. Hola, Eduardo. Hola, Tú estabas antes, ¿no? yo no, me acabo de incorporar ahora mismo. Ah, fíjate, tío, y yo pensaba que estabas antes que te habías de... Madre mía. Qué va, me he conectado ahora, justo ahora. Y perdóname el retraso, lo primero, perdóname el retraso. Bueno, vale. Estoy disparatado. Bueno, pues Eduardo, estamos grabando la sesión de asertividad. Vamos a empezar ahora, ¿vale? Ya hemos meditado y ahora vamos a empezar con la sesión de asertividad. Y entonces, quiero recordar dónde nos quedamos la última vez. La última vez nos quedamos, este módulo 3 es de habilidades asertivas. Y empezamos la primera parte que le dedicamos varios días, pues a la habilidad de decir no. ¿Mm? Y lo hemos trabajado bastante en detalle, bueno, lo suficiente. Ahora, junto a la habilidad para decir no, porque tú, cuando te surge la oportunidad de decir no, cuando te piden algo, ¿no? Claro, obviamente. Sí, casi siempre es por eso, Claro. claro. ¿Vale? Pues ahora nos vamos al otro punto, que es hacer peticiones. Qué bueno. Es una parte importante. Es decir, la asertividad no solo se manifiesta cuando tú, pues, por ejemplo, eres capaz de expresarte de forma natural y auténtica cuando algo no te interesa, cuando te has puesto en los zapatos del otro, ¿vale? No solamente en los tuyos, porque si no, no estamos siendo asertivos, que no tenemos por qué serlo, cuidado, solo eres asertivo cuando lo decidas, pero si decides ser asertivo, indudablemente es implícito el hecho de que te tienes que poner en los zapatos del otro, además de en los tuyos. Equilibras y tomas tus decisiones, ¿no? Pues para ser asertivo, para movernos dentro del comportamiento asertivo, pues también tenemos que aprender a hacer peticiones. Bueno, aprender a hacer peticiones, ¿verdad? Esto no es que nos lo enseñen en ningún sitio, pero sí gestionar la forma en la que hacemos peticiones. Y también nuestro pensamiento tiende a condicionarnos a la hora de hacer peticiones. Y este condicionamiento nos dificulta también el ser asertivo. Ser asertivo básicamente es ser responsable contigo mismo. Ser asertivo es respetarte a ti mismo. Ser asertivo es tenerte en cuenta en la vida. A la vez que comprendes también a la persona que está contigo, los tienes en cuenta y en base a eso decides, y también a la vez que eres oportuno. La oportunidad es una cualidad importante en nuestras habilidades personales, en nuestras relaciones con los demás. Porque no sé dónde leía, en qué grupo leía que sincero, a veces ser sincero no es realmente lo más apropiado, porque no es oportuno. Hay momentos en los que un exceso de sinceridad genera un efecto contrario. Se puede transformar incluso en persecución. Es decir, estar constantemente queriendo afirmar lo que piensas, lo que sientes, lo que no te gusta y tal, de forma taxativa y reiterativa. ¡Wow! Es un esfuerzo también, claro. ¿Qué? Mi psicólogo lo llama esto sincericidio. Así lo llamo yo también, Gerardo. ¿Habéis escuchado esa frase que dice que el hombre tarda
3 años en aprender a hablar y 40 en aprender a callarse. Pues eso, hay veces que tiene uno ganas de ser sincero y decir algo, pero hay que callarse. Pero es difícil, ¿eh? No es fácil. Claro, es decir, el don de la oportunidad, el don de la oportunidad. Entonces, están las tres cosas mezcladas. Escucharte, quererte, tenerte en cuenta, respetarte, atenderte, responsabilizarte de ti, saber quién eres y poner aquellas cosas que quieres en valor en cada momento de tu vida. A la vez que también escuchas a los demás, los tienes en cuenta, te pones en sus zapatos, etcétera. Y a la vez que, pues esto, despliegas el don de la oportunidad, eso es ser asertivo. ¿De acuerdo? Eso es ser asertivo. No es asertivo decir a todo que no. Tampoco es asertivo acabar de decir, pues yo pienso esto, pues tú estás equivocado. Pues tampoco eso necesariamente es ser asertivo. ¿De acuerdo? Pero es un equilibrio, ¿no? Sí, un equilibrio. un equilibrio. Un equilibrio. Está claro. Es decir, algo que aporte valor, que sea útil, que me permita también, pues esto, mantener unas relaciones saludables con las personas que me rodean, con las personas que me importan y a las que yo les importo, por supuesto. Unas relaciones que sean útiles en todos los sentidos, ¿no? Pues esto, evidentemente, claro, el tema de la asertividad es que pues partimos a veces de situaciones en las que o estamos muy volcados en el otro, con lo cual nos hemos olvidado de nosotros mismos, o lo contrario, o estoy muy volcado en mí mismo, con lo cual me he olvidado de los otros, ¿no? O ese sincericidio que me ha encantado que comentaba Gerardo hace un momento, en el cual de repente haces un curso de asertividad y te conviertes en la persona más pesada del mundo, porque ahora resulta que a todo empiezas a sacarle punta, pues no, en fin, no es esa la idea. Pero bueno, a lo que vamos, hacer peticiones también es una faceta importante del comportamiento asertivo, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos? Los pensamientos que pueden rodear el hecho de que me cueste trabajo formular una petición. Pues en este curso básicamente se trabajan tres pensamientos o tres, digamos, modelos de pensamiento. Un modelo de pensamiento. Oye, a ver si resulta que cuando le pida esto, la otra persona no va a saber decir que no y se sienta forzado a aceptar mi petición. Y no me sienta a gusto por hacerlo de este modo, ¿no? De la misma forma que nos puede pasar a nosotros, si tenemos cierta dificultad para decir que no, si hemos desarrollado esa faceta de complacencia hacia los demás, pues nos puede pasar. También en nuestra mente puede existir esa predisposición a decir, oye, pues no se lo voy a pedir, vaya a ser que se sienta obligado. ¿No os ha pasado nunca esto? Sí. Sí, como que metes a la persona en el compromiso. Exacto, no quiero ponerlo en el compromiso. Exacto, muy interesante esa aportación. No quiero ponerlo en el compromiso. Es decir, cuando a mí me cuesta trabajo decir que no, esa dificultad también puedo proyectarla en los demás. Y puedo tener también dificultades para hacer peticiones. Claro. Como yo me siento tan mal cuando no sé decir que no, es decir, soy complaciente y creo que agrado a los demás, pero a mí me olvido, me niego, me dejo de lado. Y eso al final a mí me molesta, al final me quejo de eso. Al final digo, esto no es realmente lo que yo quiero, ¿no? Pero como creo que si dejo de decir que no, pues a lo mejor voy a dejar de ser la persona encantadora que creo ser, pues entonces sigo diciendo, pues esto, aceptando todas las propuestas, ¿no? Y claro, cuando tengo que hacer una propuesta, pues resulta que me pongo ahora en esa situación y digo, wow, es que ahora es que igual lo pongo en un compromiso, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? O sea, ¿forma parte de vuestra experiencia? Me pasa Sí, hay mucho. gente que es muy parte de la buena y no quiere fantasía. molestar. 1-1. Eduardo. Que hay gente que es muy buena y tiene muy buen corazón y no quiere molestar. Y es que si se lo pido y no quiere, y el pobrecito se va a sentir comprometido a decirme que sí, le voy a obligar. Así de sencillo, ¿verdad? Sí. Y yo, una vez que lo pienso en la fantasía. Que se me va la pinza y estoy fantaseando. Y en realidad no sé nunca lo que me va a contestar esa persona. Y yo me estoy creando la historieta en mi cabeza.
Exacto. Para mí es una forma, me pasa muchísimo, pero es como un concepto de respeto hacia la otra persona, de su libre albedrío, pero lo respeto. Exacto. También a veces hacer peticiones, a veces esto me lo estoy poniendo un poco de mi cosecha, de mi caso, ¿no? Igual creo que voy a molestar al otro con la petición. Claro. Imagínate que estás en un restaurante, ¿no? Bueno, no sé por qué pongo yo tanto el ejemplo del restaurante, pero lo pongo Sí, mucho. tiene un trauma con el restaurante. No es un trauma, Eduardo, pero sí es verdad Es broma. de que me he cortado mucho a veces en sitios así públicos, pues cuando tengo que exigir mis derechos o hacer peticiones, es cierto. Por eso lo comparto en este momento, ¿no? Puedo decir, oye, pues no sé, a lo mejor, pues no sé, ¿qué te digo? Ahora ya no me pasa, la verdad. Ahora en este momento de mi vida no me pasa, pero sí me ha pasado en otras épocas. Me da corte de pedir las cosas. Me da corte, me da como fatiguilla, como vergüenza, ¿no? Lo voy a molestar, lo voy a incomodar, le voy a... y entonces eso como que a veces te puedes retraer y por tanto tan dañino para uno mismo como no saber decir no es el hecho de no formular ciertas peticiones de algo que es importante para ti. ¿No lo ves así? Sí, Sí, sí. sí. También a veces, esto si viene en el curso, lo podéis leer luego, ¿no? A veces también el pensamiento que ronda en nuestra cabeza es, a lo mejor le pido algo, me dice que sí, forzado, y luego me va a estar poniendo mala cara durante 2 días. Es decir, en vez de decir que no, pues igual se puede mostrar pasivo-agresivo conmigo. Pasivo-agresivo, sabéis lo que es, ¿no? No es agresivo verbalmente, pues a lo mejor no te habla. No te habla, o te mira mal, o no sé, o te pone mala cara, ¿no? La pasivo-agresividad es eso. Es decir, es una actitud en la que tú muestras rechazo o agresividad hacia la otra persona, pero de forma no explícita, sino de forma, digamos, consustancial a la actitud que tú tomas en ese momento. Actitud a lo mejor, pues, de dejar de hacer lo que habitualmente haces, por ejemplo, forma de comunicación, o de ser muy cortante a lo mejor en las respuestas, o de ser, ¿qué te digo? A lo mejor, pues, muy parco en palabras a la hora de hacer cosas. Entonces, lo que pretendes con la pasivo-agresividad es que la otra persona se dé cuenta de que te has fastidiado, pero no lo dices abiertamente. Claro. Un clásico entre parejas, ¿no? Sí, sí. También es ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Pero algo te pasa, ¿no? Nada. Ahora tú tienes que poner en marcha tu mecanismo de descubrimiento, pues no sé, a ver qué, o sea, como si tú tuvieras ahora que averiguar eso, pero sin ningún tipo de datos, ¿no? Es como jugar a las adivinanzas, ¿no? Adivina qué me pasa. Yo no te lo voy a decir. Adivina qué me pasa, ¿no? Yo ahora te doy No te mereces ni que te lo diga. Algo me pasa, pero tú eres el que tiene que descubrirlo. Y mientras lo descubre o no, te voy a estar dando candela, ¿no? Esas son las actitudes pasivo-agresivas. ¿Vale? Entonces, también es cierto de que si en nuestra experiencia personal pues forma parte de ella esta situación, ¿no? Pues también, en cierto modo, nos puede inhibir de hacer ciertas peticiones, ¿verdad? También. Claro. Otro pensamiento que puede rondar es el contrario. Bueno, ¿y si cuando se lo pido me dice que no? Imagínate que, bueno, a mí esta época ya me pasó, pero ahora le quieres pedir a una chica que salga contigo, ¿no? Y no se lo dices porque tienes miedo a que te diga que no. O le quieres pedir a un compañero, un amigo que se tome una cerveza contigo y no se lo dices porque tienes miedo a que te diga que no. ¿Os parece esto que no es así o también? Sí, totalmente. Pasa totalmente. ¿Y cuál es el miedo de que te diga que no? ¿De dónde surge el miedo de que te diga que no? ¿En qué Queda el rechazo. Del rechazo. Exacto.
Esa es la palabra, sí. Correcto. Es decir, rechazo hacia ti. Es decir, ese pensamiento de que me dirá que no, o que me puede decir que no, de alguna forma es como tú internamente estás viéndote de que te devalúas o te puedes sentir devaluado ante esa persona, Claro. como si tú no valieras, como si no fueras suficientemente Claro. Sientes que no te importante valora. para esta persona. Ego puro. Claro. Ego puro. Por supuesto, todo esto es ego, ¿no? No le gustaré lo suficiente. ¿Quieres invitar a una chica a cenar? No se lo pido, vaya a ser que me diga que no y te quedas ahí callado. No. O a un amigo tomarse una cerveza contigo. O a alguien que te ayude en algo que necesitas hacer en casa o algún trabajo o lo que sea, ¿no? Y me dice que no. Todos los ejemplos que hemos puesto hacia atrás, todos se refieren a la poca importancia que nos damos a uno mismo. Es que Como devaluarse o ponerse en último lugar. todo parte de ahí, Susana, de verdad. Ahora vamos a intentar sacar una conclusión de todo lo que estamos hablando en relación con hacer peticiones, pero todo parte de ahí, de lo que tú acabas de decir ahora, Susana. Cuando tú eso que acabas de decir ahora lo resuelves, todo lo demás cae como un castillo de naipes, deja de ser un inconveniente. Pero cuando no lo resolvemos, eso está generando una influencia bastante negativa alrededor de todo lo demás. Volvemos otra vez a lo de siempre. ¿Cuál es la herida que no me permite encontrarme bien conmigo mismo, encontrarme a gusto? Llegar un poquito al fondo de la cuestión, ¿no? Otro pensamiento que puede también surgir cuando quiero hacer una petición es, resulta que ahora le hago una petición y a lo mejor me dice que sí, y si me dice que sí, ahora yo me voy a sentir obligado para corresponderle y no quiero contraer compromiso. Este tipo de casos lo conozco así. En deuda. Gente que no pide nada para que no le deba a nadie nada. Bueno, En eso deuda, se sienten en deuda. pasa en los trabajos. A veces uno evita a lo mejor pedir un favor porque luego te puede venir mal dado, te puede venir de vuelta y de peor manera. Entonces yo eso, por ejemplo, lo he hecho una vez. No he pedido algo porque, por ejemplo, un cambio de turno, porque sé que luego me va a venir a lo mejor a mí mal. Entonces, pero no es, yo creo que es por un poco por eso. No, ahí no entraría yo creo que la asertividad, ¿no? Yo creo que esto es un poco velar por A ver, tus intereses. el ejemplo que tú estás poniendo, Elena, es un ejemplo que a lo mejor efectivamente no tiene mucho que ver con la asertividad. Igual tú ahí estás valorando otras cuestiones. Pero Sí. llevémoslo al terreno en el que no está ese escenario de trabajo donde los intereses a lo mejor pueden ser, pues no sé, Distintos. ¿no? En el sentido de que hay un intercambio, ¿no? El trabajo, intercambias trabajo por dinero, y a lo mejor pues los intereses están ahí como muy en conflicto unos con otros, ¿vale? Mi tiempo, mi dinero, mis responsabilidades, mi esfuerzo, ¿no? Vámonos a otro ámbito de la vida, ¿no? En el que, yo qué sé, pues no lo sé, no le quiero pedir que se venga esta tarde a tomar una cerveza conmigo porque a lo mejor mañana me pide que me vaya a su casa a arreglarle el ordenador, ¿no? O cualquier cosa por el estilo, ¿no? O me va a estar reprochando. Al fin y al cabo, esto no es que sea una realidad de mi vida cotidiana. Lo que estamos intentando referir es un discurso interno que yo puedo tener adherido a una petición que yo quiera formular, ¿no? Se sentirá obligado, me sentiré yo obligado a algo, si esta persona me acepta esto que le quiero pedir. Yo, de verdad, os digo que conozco gente que es así, que no pide nada para no deberle nada a nadie. Sí, es verdad que hay gente así. Sí, y es curiosísimo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que miremos hacia adentro a ver eso qué tiene que ver con nosotros, si es que tiene algo que ver o no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, claro, fijaros, ahora ya cerramos un poquito el círculo con esto. Cuando somos capaces de decir que no, honestamente, como hemos ido explorando en sesiones anteriores, es decir, cuando el no lo convertimos en algo natural. Hemos pasado la barrera de dejaré de gustarle, siento culpa, dejaré de ser la persona encantadora. Ya hemos quitado todas las barreras que
que mi mente había fabricado, no quiero generar situaciones de conflicto, si digo que no, no lo sé. Cuando hemos eliminado todas esas barreras en el decir que no, después el tema de, o sea, esta forma de hacer peticiones se hace de manera mucho más honesta, muchísimo más honesta, porque ya he quitado de mi cabeza pues toda esta turbiedad, ¿no? Que hace que el motivo principal de todo esto quede de lado. Y el motivo principal de todo esto es que yo puedo necesitar algo. Oye, a lo mejor me apetece, ¿qué te digo? Pues igual me apetece que charlemos un par de horitas, tú y yo, mientras nos tomamos una cerveza, porque quiero contarte cosas y tal, ¿no? Y resulta que en el momento en el que me planteo decírtelo, me empiezan a rondar en la cabeza todas estas cosas que hemos comentado. Uy, si me dice que no, entonces resulta que es que no le gusto, o no le gusto me refiero como persona, como amigo, o como sea, ¿no? Oye, si no puede negarse, que a mí también me pasa y ahora la comprometo. Hostia, y si ahora le digo, todo este tipo de pensamientos pueden enturbiar pues esto, mi naturalidad, pero cuando buscamos ese punto de honestidad en el que tú realmente te has mirado hacia adentro y dices, oye, realmente esto lo quiero. Y honestamente, sin esperar nada, ni un sí, ni un no. Es decir, de la misma forma, fijaros, de la misma forma que yo puedo desarrollar la capacidad para decir no, pues también puedo desarrollar la capacidad para recibir un no de los otros, por ejemplo. Y no pasa nada. Juan, se basa mucho todo en el miedo, ¿verdad? Claro. Exactamente, es lo que estaba pensando ahora mismo, el miedo al fracaso, ¿verdad? El miedo a la Sí, respuesta. miedo al compromiso con lo de la deuda, por ejemplo. Que no quiero crear deuda, pero en realidad lo que no quiere crear es un compromiso, a lo mejor. O no sé. Sí, el miedo Veo mucho miedo. a que sucede algo está ahí presente. Pero poniéndonos en positivo, buscando, digamos, la posible puerta de salida, cuando nos acostumbramos a hacer peticiones de forma honesta, reconociendo pues el derecho de la otra persona a poder decir que no, o a que si dice sí, se está haciendo responsable de lo que realmente pues le he pedido y lo admite, es decir, sin colocar historias alrededor del hecho en sí y sintiéndome bien internamente, es decir, yo miro hacia adentro y me siento bien, caramba, esta es la clave, ¿no? Ahora, si yo no sé decir que no, si todavía el decir que no me cuesta, siento culpa, dudo de mí, siento ese miedo que estamos comentando, ¿de acuerdo? Porque digo, el miedo a perder ese estatus que tengo con esta persona si le digo que no. ¿eh? Mientras esto exista, realmente se me hará difícil ser honesto a la hora de hacer peticiones. Están muy ligadas una y otra habilidad, la de decir no y la de hacer peticiones. Muy, muy ligadas, ¿no? Y ahora me gustaría que compartiéramos dentro de este punto, ¿acostumbráis a hacer peticiones? Bueno, la respuesta no es sí o no, sino un poco que indaguemos en ello, ¿no? En la experiencia personal de nosotros quienes estamos aquí, ¿de qué manera gestionamos en nuestra vida el hacer peticiones? Vamos a intentar hacer un poquito de reflexión. Si las solemos hacer, si nos traemos, Yo si las hago, cómo las hacemos. Sí. Las hago siempre desde el corazón. Y también el tiempo te da la madurez de saber a quién puedes hacer peticiones y qué tipo de peticiones. Porque no existen muchos tipos de peticiones. Sí. Y no todos responden a todos los tipos de peticiones. Entonces yo creo que una vez conociendo a las personas, ¿sabes? Esto es como en quién puedes confiar, en quién puedes, no sé, es que no sé cómo decirlo, pero yo sí, y lo suelo decir siempre desde el corazón, sea lo que sea, y dirigiéndome siempre a la persona que creo que me puede escuchar la petición.
A mí me cuesta mucho hacer peticiones. Suelo evitar tener que a lo mejor pedir algo, la verdad. Porque me cuesta mucho decir que no, también es verdad. Va de la mano. Me cuesta mucho decir que no a algo, me cuesta mucho trabajo y me cuesta también pedir algo. Me cuesta. A veces hago cosas que me dicen, pero ¿y por qué no has pedido? ¿Por qué no? Y es que ni se me ha ocurrido. Ni siquiera se me ha ocurrido que pudiera yo pedir. Vamos, hay veces que pido ayuda, por supuesto, no es que nunca pida, pero me cuesta trabajo. Intento no hacer muchas peticiones, la verdad. ¿Y qué te gustaría hacer en ese sentido, Elena? Bueno, decir que no con más tranquilidad y sin tanta carga, sin tanto miedo, y también a lo mejor ser más natural con las peticiones. También, ser más natural, no darle mucha vuelta. Y si digo que no, tranquilamente decir que no explicar mucho. ¿Qué es lo que me pasa? Que me pongo a explicar muchas cosas. Si no sé, natural en ambas direcciones. No olvidemos, aunque es solamente una lista de frases, ¿vale? Es solo una lista de frases, pero de vez en cuando es interesante repasar la lista de derechos que viene en el curso. La tienes ahí delante. Esa es una lista de derechos, pero es una sugerencia, claro. Pero luego también proponíamos en este curso que cada uno de nosotros hiciéramos nuestra lista de derechos personales. La lista que se muestra pues es una idea para que tú lo tomes de referencia, pero me parece muy potente, ¿no? Porque uno de los derechos que hay es derecho a cambiar de opinión sin tener que dar explicaciones. Y esto levantó un poquito de polémica en el grupo, porque decíamos, bueno, es que a veces hay que dar explicaciones. Caramba, pues las das. Si no se trata de que no des nunca explicaciones, tú las das cuando las quieras dar y cuando consideres oportuno darlas. Pero siente dentro de ti el derecho a que si en este momento no quieres dar explicaciones, que no tienes por qué darlas. De la misma forma, yo puedo decir que no, y como bien comenta Elena, o no, como comentas tú, bueno, una mezcla entre Susana y Elena. Dependiendo de a quién, pues le daré explicaciones o no le daré explicaciones. A lo mejor alguien me está pidiendo algo y yo noto que me lo está pidiendo. ¿Qué te digo? Pues con mucho morro y yo con el mismo morro le digo no y no le doy explicaciones. Por ejemplo, ¿no? Entonces, equilibramos los morros. Entonces, pues, bueno, vale. ¿De acuerdo? ¿Me apetece dar explicaciones? Las doy. Que no tengo explicaciones. Fíjate, otra cosa interesante. No tengo explicaciones. No tengo. Pero no quiero. Pues no, y no tengo por qué inventarme nada. Ahora, no, porque es que mira, he pensado que tal. No. ¿Y por qué? Pues mira, ahora mismo, pues no tengo un motivo claro para decirte que no, pero te digo que no. Esa es honestidad. ¿Qué? Yo tengo una amiga que, bueno, está muy extrema en el tema de si te dice que no te da muchas explicaciones. Yo ya, cuando le digo, ¿te apetece tal? Digo, si no puedes, no te preocupes. Le pongo ya en el mismo texto de WhatsApp, claro. Le pongo, si no puedes, y alguna vez lo he dicho, digo, no des tantas explicaciones, porque empieza pum, 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 y digo, ya está, no pasa nada, si es que no es, si te apetece y si puedes. Y a ella le gusta mucho trabajo. Y entonces yo ya me adelanto y le digo, si no puedes, dime que no. Y ya está. ¿Tú ayudándola a decir que no, que sí, no, Elena? Sí, porque yo la ayudo. Digo, si no puedes, me dices que no. Y no, vamos, que no tienes que explicar nada más, que simplemente, pero no puede. Escribe y elimina y otra vez elimina y pone y lo pasa fatal. Sí, ella está en un extremo gordo de esto, ¿eh? Claro, todo eso hay mucha historia acumulada en esa persona, mucha experiencia previa, me refiero. Seguro. Sí. Mucho condicionamiento hacia las opiniones de los demás, una autoestima muy inestable, una autoestima, pues digamos, ¿cómo te digo?, puesta en manos de los otros. Mi autoestima está en manos de los otros, no está en mis manos. Es decir, mi poder personal
para yo sentirme a gusto conmigo mismo, se lo acabo de regalar a los otros. Bueno, se lo acabo, no. Lo regalé hace ya tiempo, ¿no? Entonces, claro, en esa situación me preocupa muchísimo los demás, porque me he olvidado de mí mismo y, por tanto, son los demás los que tienen la responsabilidad de hacer que yo me sienta bien. Y, por tanto, yo intentaré que los demás hagan lo posible para que yo me sienta bien. Fíjate que he rebuscado, pero al final este es el mecanismo, ¿eh? Cuando hemos perdido cuando hemos perdido el poder personal y lo hemos dejado en manos de los otros, ahora aparece una tarea ingente que es complacer a los otros para que me devuelvan ese poder que yo he perdido, en el sentido de que sean ellos los que se ocupen del cariño hacia mí mismo, de mi autoestima, de mi confianza y de muchas otras cosas, ¿no? Esto es muy, pero que muy común, ¿no? Y claro, esto da lugar a conductas tremendamente complejas, muy complejas, ¿no? Y a unos estados emocionales muy variables, muy condicionados y, por supuesto, una pérdida de libertad brutal. Pero tiene Y solución. energía, ¿no? Energía también. Claro. ¿Qué? Energía que estás gastando ahí pues, de una forma incorrecta. Bueno, seguimos, ¿vale? Esto de formular peticiones, ¿no? Después Pues viene... a mí me pasa... Ah, perdón. No. No, pensaba que sigo dando... Yo quería hablar lo de la petición lo de la formulación de las peticiones, de pedir. Yo me paso 3/4 partes como Elena, que yo tampoco sé pedirla. Yo bien o por no molestar a los demás, o porque creo que está algo suficiente, yo puedo hacerlo. Luego digo, pero vamos a ver, si siempre Carmen se trabaja mejor en equipo. Esto no lo aprendí esta semana misma, colocando un post allí en el trabajo. Digo, le voy a decir a un compañero que me ayude. Anda ya, si el post tú lo coloco allí que un momento yo, venga, pues lo puse torcido, lo tuve que quitar y ponerlo otra vez. Digo, tú ves, yo me hubiera costado pedir ayuda. Pero es que en llegar a ese punto, ¿no? Sí, yo igual, ¿eh? Soy capaz de tirar un mueble yo sola, arrastrando el mueble por la calle con tal de no pedir ayuda. Pedir no es solo pedir ayuda, ¿eh? No es solo pedir ayuda. Es pedir... Son más cosas que hay detrás. Sé que son más cosas que hay detrás, pero yo qué sé. Puedo pedir ayuda. Las creencias que traemos, claro, no sé. Fijaros, porque yo recuerdo siempre a mi madre de pequeña, hazlo tú sola, mamá, porque no me ayuda a cortarme la uña. O hazlo tú sola, si tú no sabes, aprende. Y yo digo, bueno, pues yo tendré que aprender. Y yo creo que eso ya ahora, borrarte eso que tienes integrado de serie. Claro. Cuando muchas veces yo lo veo, que digo, el trabajo en equipo me hago, comparto un rato con los compañeros, todo lo otro, pero hay veces que lo ves cuando ya ha pasado, claro. Mi padre... Sí, lo que tú dices, en efecto, de la educación que has recibido, que te han dicho esto, a mí me pasa, por ejemplo, con temas de educación, oye, que no hay que pedir nunca cuánto gana otra persona, porque es de mala educación. Sin embargo, hay otra persona que me dice, oye, ¿y tú cuánto ganas? Pues tanto, no se lo digo. Pero esos son introyectos que nos han inculcado. Correcto. Mi padre, por ejemplo, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero esto concretamente, mi padre siempre se ha jactado en la familia, en los momentos de reuniones familiares cercanos, ¿no? De que él nunca ha tenido que pedirle nada a nadie. Y ojalá que nunca se lo tenga que pedir. Entonces, imagínate eso, cómo te cae a ti encima. Por el contrario. Juan, es que es una frase muy hecha, yo también la he escuchado, ¿eh? Mi pueblo se dice mucho. O sea que es como un orgullo de que tú solo... Mi padre es, o ha sido, y sigue siendo, una persona salvadora. O sea, la persona que salva el mundo. Menos mal que está él para poder salvar el mundo, porque si no estuviera él, el mundo naufragaría. No digo esto, os lo digo de corazón, reprochándole nada a mi padre, ni tratando, no. Sencillamente os comento una curiosidad de cómo la cultura, lo que son los criterios, los constructos mentales que tú te formas, pues evidentemente se manifiestan en tu vida y claro, hacia un hijo, pues la figura del padre es una figura de referencia, de forma natural es así, ¿no?
¿no? Y entonces, claro, esto es lo que tú de alguna forma has mamado de chiquitillo, ¿no? Y como tú decías, Carmen, pues es lo que te queda en tu cabecita, ¿no? Y en tu manera de entender las cosas, porque son figuras de autoridad, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Nunca le he tenido que pedir nada a nadie. Ojalá que nunca se lo tenga que pedir. Pero A tu edad yo ya lo hacía. A tu edad yo ya trabajaba. A tu edad yo ya estaba casado. A tu edad yo tenía ya hijos. Pero se ha pasado gran parte de su vida, pues esto, criticando a los demás y sacándole las castañas, lo que él creía, ¿no? Que era sacar las castañas del fuego a los demás por lo mal que lo hacían y los muchos errores que cometieron, ¿no? Entonces, aunque dentro de todas esas cosas, pues puede haber en muchos momentos pues, cuestiones con mucha honestidad, sí es verdad que yo pienso de que en muchas otras no había honestidad. Había sencillamente una necesidad de demostrarse a sí mismo, pues esto, lo autosuficiente que era, lo bueno que era y lo malo que son o que somos los demás, ¿no? Bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? Había algo más que quería comentar, pero se me ha pasado. Bueno, ya me vendrá, ¿no? El siguiente Una punto. cosa con lo que acabas de decir, ya voy a hacer yo una petición, que una curiosidad, no ya hablando de tu padre, sino de gente que son con esa actitud. ¿Es prepotencia o falta de autoestima? Prepotencia, soberbia. En el fondo, Gerardo, en el fondo puede esconder un déficit de autoestima que tú tienes que suplir. Hasta luego, Javier. Dios. Hasta luego. Adiós. En el fondo puede que haya un déficit de autoestima Yo creo que sí. que tú suples de esta manera. O sea, que necesitas demostrarte a ti mismo lo bueno que eres. Pero bueno, no lo sé. No, creo que matemáticamente no tiene que ser siempre así, ¿no? Pero no lo sé. Sería cuestión de una reflexión bastante más profunda y también creo, Gerardo, que cada caso puede ser totalmente diferente. Evidentemente. Habrá casos que sí, pero hay gente que está muy convencida de que son unos fenómenos y superiores a la media y lo tienen asumidísimo y entonces, pues bueno, les gusta demostrarlo, ¿no? Y ya está. A cualquier ocasión, pues lo demuestran. Yo soy mejor y fíjate lo bien que lo hago todo y lo listo que soy. Y no viene de un problema de autoestima, sino de exceso de autoestima. Pero habrá de los dos casos, claro. Habrá algunos que es para compensar y otros que no. Pero yo creo que hay mucha trastienda, ¿eh? Yo creo que hay mucha trastienda en estas personas, ¿eh? Sí. Eduardo. El fondo de todo esto puede ser bastante más complejo, pero básicamente lo que se genera ahí es una figura de salvador. ¿No? Y sabéis, esto también lo hemos dicho aquí muchas veces, el salvador es la persona que hace por los demás cosas que los demás podrían hacer por ellos mismos. ¿Vale? Pero sin embargo las hace. ¿Por qué? Porque se empeña en decirle a los demás que los demás no valen. El que vale soy yo. Y por tanto me necesitas. ¿Ok? El Salvador. Oye, Juan, una pregunta se me ocurre. ¿Creéis que existe el exceso de autoestima? ¿O realmente esas personas que parece que tienen exceso de autoestima, que en realidad es narcisismo, en realidad oculta precisamente esa falta de autoestima? Soy muy abogado. Puede ser, Puri, claro que sí, puede ¿No? ser. Es lo que creo yo. Porque habéis dicho antes, es que hay personas que tienen exceso de autoestima. Yo creo que no existe el exceso de autoestima. Yo creo que realmente eso es narcisismo y que oculta todo lo contrario, un déficit. En el fondo, tienes miedo a que te hieran porque no crees en ti mismo. Puede ser, Puri, ¿No? por supuesto que sí. Lo que no me gustaría es generalizarlo, pero sí creo yo que en muchos casos, por lo menos para mí tiene sentido lo que tú estás diciendo, ¿no? El narcisismo es un fenómeno súper interesante, un fenómeno bastante interesante. Conocer Muy frecuente hoy en día. Sí, pero Muy frecuente hoy en día. fijaros de dónde viene el narcisismo. De Narciso. Del narciso. Y Que ¿sabéis? se miraba en el agua, ¿no? Y se reflejaba. Correcto. Narciso, pues Narciso era un individuo Dios. que rechazaba a todo el mundo, hombres y mujeres, porque solo se quería a él mismo.
Y entonces en el Olimpo, un personaje mitológico, ¿no? En el Olimpo, pues resulta que en el Olimpo estaban ya hasta las narices del tal Narciso, ¿no? Y entonces para, entre comillas, castigarlo, pues le provocaron esto que tú comentas ahora, Elena. Le hicieron acercarse a la orilla de un estanque con el agua totalmente calmada y entonces se miró en el estanque y vio en el estanque el sumum de la belleza, que era él mismo, ¿no? Y entonces intentó abrazarla, pero claro, no pudo, porque lo que estaba viendo era una imagen reflejada en el agua, ¿no? Entonces, claro, fue tal el trauma que experimentó cuando no pudo abrazar su belleza porque realmente no existía, era todo pues esto, un reflejo en el agua, ¿no? Que cuando se movía desaparecía, pues murió. Se ahogó, ¿no? El agua. Se ahogó, correcto. Y entonces los dioses, esto ya digamos forma parte de la mitología y en fin, de todas las hazañas estas que quedan escritas, ¿no? Se transformó en una flor, la flor del narciso. Sabéis que el narciso también es una flor, ¿no? La flor del narciso. Y hay un cuadro muy chulo de Dalí, que lo conocí el otro día, fijaros, no era un cuadro que yo conocía, lo conocí el otro día, no hace mucho, que se llama La Metamorfosis de Narciso. Un cuadro súper chulo, os invito a que lo busquéis por ahí por internet y lo miréis, ¿no? Entonces se ve Narciso reflejándose en el agua y no se le ve la cara, se le ve solo la cabeza, pero los trazos del Narciso son trazos pues poco definidos, ¿no? Representa como una figura, ¿no? Y su cabeza, que la tiene agachada, parece como un huevo. Y justo Dalí, al lado, pinta un huevo roto del cual nace una flor, la flor del Narciso, ¿no? ¿El huevo que representa? El huevo representa lo primigenio, aquello que da lugar a la vida, ¿verdad? El huevo es como, pues eso, como un embrión, ¿no? De donde sale la vida, ¿no? ¿Ves? Dalí ahí lo que quería representar era pues la metamorfosis, es decir, renace de nuevo este narciso, por el huevo, renace en una flor, ¿no? Y entonces él representa este renacimiento con su musa, que era Gala, eso sí lo sabéis, ¿no? Gala, la musa de Dalí, ¿no? Bueno, pues esto es curioso, ¿no? Entonces, el narcisismo digamos, como patrón psicológico, ¿no? Aunque a mí los patrones no me gustan mucho porque no me gusta generalizar, pero bueno, como patrón psicológico va precisamente en este sentido. Pero Puri, efectivamente, como tú decías, el narcisismo al final se basa en que no puede abrazarse a sí mismo. Es todo lo que tú has dicho, Puri. No puede abrazarse a sí mismo. Luego, por tanto, al final sí es cierto de que es un poco utópico ese exceso de autorreconocimiento, como quieras, ¿no? Pero luego también hay otros aspectos como la soberbia y la prepotencia que por supuesto existen, ¿no? Y sobre todo a mí me parece muy tóxico el papel de salvador o de salvadora en la vida, me parece muy tóxico. Creo que es de las peores cosas, ¿no? Creo, en materia de relaciones personales. Porque cuando tienes un salvador a tu lado, hombre, también puedes tener un maltratador, desgraciadamente, ¿no? Pero cuando tienes un salvador a tu lado, aparentemente tú crees que te está haciendo la vida feliz, pero no es eso, es todo lo contrario. El salvador está bloqueando una y otra vez tu propio crecimiento, tu propia evolución, te está convirtiendo en un ser absolutamente inútil. Es decir, de alguna forma, pues esto es la persona que, ¿cómo explicarlo, no? La persona que te persigue es un perseguidor en este momento. Necesita una víctima. El Salvador necesita una víctima para poder cumplir pues, su misión, que es salvar el mundo, ¿no? El Salvador hace por los demás algo que los demás podrían hacer por ellos mismos, pero sigue la cosa, ¿eh? Y además hace por los demás cosas, atento, ¿eh? Que los demás no lo han pedido. Y en el fondo tampoco quiere hacerlo, ¿eh? En el fondo tampoco quiere hacerlo. Porque va creando una deuda, va creando una cuenta corriente, ¿eh? Te dice esto, con todo lo que yo he hecho por ti, así me lo pagas, por Dios. Luego fijaros, ¿no? El Salvador está constantemente en un lenguaje subliminal te está diciendo, tú no vales, quien vale soy yo, y tienes suerte de que está a tu lado. Ese es el lenguaje subliminal, ¿vale? Entonces, la figura de Salvador está muy relacionada pues con esta prepotencia, con este devaluar a quien tienes al lado, ¿no?
y con ese ensalzarte a ti, pues esto como la persona que tiene capacidad de recursos, que es capaz de hacer por ti aquello que cree que tú necesitas, porque decide por ti, evidentemente. Pues, por circunstancias de la vida, he tenido cerca de mí figuras así. Figuras muy tóxicas, muy tóxicas, muy tóxicas. Yo creo que cuando hay un exceso de algo, por ejemplo, de prepotencia y tal, es una postura contrafóbica de una carencia, creo. Claro. Yo pienso como tú, Gerardo. Sí. Bueno, ¿y qué me decís del pasivo agresivo? Que tú dices El Salvador, después está el otro, que parece que no está ahí y no hace más que una persona que parece que, no sé si conocéis a alguien, ya sé que no te gusta generalizar, Juan, pero es que es una forma de fijar conceptos. El pasivo agresivo, ¿no conocéis a nadie que reúna un criterio así? Yo creo que eso es horroroso. Todos nosotros es como el perro del hortelano. Actitudes así, ¿eh? Oye, el pasivo agresivo es lo peor, porque es que es una forma tan subliminal de agresividad que es que en realidad sientes que eres tú la que lo está, como si te lo estuvieras inventando, y además no es creíble para los demás. Es como si tú te lo estuvieras percibiendo erróneamente. Fíjate, y sabes muy bien lo que estás viendo. El arma de ese tipo de conducta es transferir el sentimiento de culpa. Es decir, exactamente, cuando ese tipo de conducta al final lo que procuran es hacerte sentir muy culpable de algo y hacerte experimentar mucho dolor. Esta es la cuestión. Hacerte sentir culpable y experimentarlo. Y esto lógicamente pues es jodido. Pero sí es cierto de que cuando una persona consigue hacerte sentir culpable, pues esta persona tiene mucho poder sobre ti y puede manipularte. Entonces, pues efectivamente es así. Bueno, creo que nos hemos desviado un poquito del tema en el que estábamos, ¿no? Es interesante, claro que es interesante y a mí pues me gusta hablar de todo este tipo de cosas, pero vamos a seguir, que nos quedan 5 minutos, entonces no nos va a dar tiempo a terminar. Porque nos quedan 2 puntos. Uno, los cumplidos son regalos, que ya lo adelantamos, Elena, hace un par de semanas, dijimos que lo trataríamos en la siguiente sesión. Y luego hay otro súper interesante que ya hoy no nos va a dar tiempo porque quiero que lo trabajemos más despacio, que es tratar con las críticas. Uy, eso me cuesta a mí, eso me cuesta. Tratar con las críticas desde la perspectiva del comportamiento, de la conducta asertiva, ¿no? Es súper interesante, en fin, lo que podemos llegar a descubrir en relación con las críticas, tanto las críticas que nos llegan como las críticas que nosotros hacemos. Ambas críticas, ¿no? Las que recibimos y las críticas que hacemos, ¿no? Esto de las críticas lo dejaremos para la próxima semana. Y entonces, como nos quedan solo muy poquitos minutos, pues de nuevo vamos a acabar con lo de los cumplidos. Ya lo vimos hace 2 semanas. No sé si estuvisteis todas y todos hace 2 semanas aquí cuando vimos lo de los cumplidos. Todos no estaban. Sí. Tú sí, Eduardo. Elena también estaba, lo recuerdo. Y Susana y Gerardo. Y María José. Yo no, pero vamos, sin problema. Es que como alguna vez hemos tratado también indirectamente, ya no sé yo si era centrado en, pero hombre, alguna vez sí que he escuchado que hemos hablado de eso también. Sí. No sé si en concreto. Mira. Digo que Susana lo ha experimentado hoy al principio. ¿El qué, Gerardo? Susana lo ha experimentado hoy. Claro. Claro. Fijaros, alrededor de los cumplidos sí que se mueve directamente la autoestima. Ahí sí hay un impacto directo de la autoestima con respecto a los cumplidos. Y también de la soberbia. Porque, fijaros, yo le puedo decir a alguien, pues no sé, que me ha encantado el trabajo que ha hecho. Sea de cualquier tipo, no sé, un trabajo en no lo sé, algún informe que ha tenido que presentar, algún desarrollo de alguna materia o lo que sea, ¿no? O le puedo decir a alguien, pues que en este momento, pues me gusta como viste. O me encanta la forma en la que me has contado esto, cómo te expresas. O hoy te veo,
vamos, que estás radiante, estás, no sé, cuestiones que a lo mejor a la persona nos puede llegar y los queremos expresar honestamente, sin esperar nada a cambio, pero lo queremos expresar. Y luego, cuando nosotros hacemos esto, la otra persona tiene ya distintas posibilidades. Desde no hacernos caso, darnos las gracias o rechazarlo. Son las 3 posibilidades. Fijaros, muchas veces cuando recibimos cumplidos, bueno, no sé si muchas veces, pero hay muchas ocasiones en las que no agradecemos profundamente el cumplido o aquello que ensalzan de nosotros. Sí, Eduardo. Quería apuntar una cosa sobre esto que decías de las 3 posibilidades de que reacciona la persona cuando le hace un cumplido, ¿verdad? Que aparte de lo que él manifieste, quizá también es muy importante lo que realmente él sienta, porque a lo mejor por educación o por lo que sea, pues dice, muchas gracias, pero internamente está pensando, es mentira, Claro, yo soy un desastre, claro, fatal. Claro. Que no solo, ¿verdad?, lo que diga, sino lo que realmente lleve dentro, ¿no? ¿Cómo lo sienta en realidad? Se puede rechazar y de hecho pusimos aquí ejemplos, a veces tendemos a rechazarlo, a quitarle importancia, a rebajarlo, a descontarle, ¿no? Esto en la persona que nos traslada el cumplido genera un poco de desconcierto, incluso desagrado, porque estamos rechazando aquello que nos dice, ¿no? Otra vez sale el rechazo, ¿no, Juan? Sí, que en este caso tú me estás ensalzando alguna cualidad mía, sea la que sea, en este momento, y yo, que no creo en mí, pues te lo rechazo. Venga ya, no. Si yo no, que va, no, esto no. Los cumplidos, cuando son honestos, porque también en la vez anterior, cuando hablamos de esto, pues compartimos de que a veces los cumplidos podrían no ser honestos, podrían ser a lo mejor pues manipuladores, podrían ser a lo mejor, ¿qué te digo?, seductores, y a lo mejor pues no entraban dentro de ese clima de honestidad que buscamos con la asertividad ante todo, ¿no? Ser honestos, ¿no? Pero bueno, sea como sea, si entendemos que un cumplido pues, está hecho desde el corazón y es real, ¿no? Entendemos de que lo que verdaderamente procede en cada momento es precisamente eso, dar las gracias. ¿Por qué? Porque tú, de alguna forma, estás llenando tu frasquito de buenas sensaciones hacia ti mismo. Te van llegando de fuera, son como feedback, ¿no? Que te van llegando y tú dices, mira, pues qué bien esto, ¿no? A lo mejor tú no terminas de quererte lo suficiente, o sí, pero es verdad que te llegan de fuera, pues, consideraciones acerca de las cosas que tú haces o de cómo tú eres, pues que te alimentan, que te nutren, que te hacen sentir mejor, ¿no? Por tanto, pues, lo más correcto que procede ahí es el agradecimiento para ti, porque cuando agradeces, fijaros, cuando agradecemos algo es porque le damos valor a ese algo, ¿no es cierto? Cierto. Agradezco algo y estoy reconociendo el valor de eso, ¿no? Y ese valor es para ti. Es para ti, es como una buena caricia que has recibido en ese momento y a todos nos gusta, es una forma de nutrirnos también, ¿no? Pero cuando lo rechazamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando lo rechazamos, estamos alimentando el constructo mental, la conciencia de que yo no valgo lo suficiente. Y genera el efecto contrario, ¿no? Es como reafirmarme en que yo no valgo lo suficiente, ¿no? Y a la otra persona la dejamos también, pues esto, desorientada. Joder, le he dicho tal cosa y ahora me dices que no, ¿qué pasa? También a veces hay personas que no aceptan cumplidos de todas las personas. Es decir, hay personas que no te ven a ti suficientemente importante como para que tú seas capaz de ensalzar cualidades de la otra. No estás en el nivel que tendrías que estar para poder hacer ese tipo de cosas con esa persona. Y entonces te desprecian o te menosprecian. Esto también sucede mucho. Eduardo se ríe. Pues digo que no, quiero decir que tiene tela ya eso, ¿no? Que te hagan un piropo y digas, tú no tienes nivel ni para piropearme. Vamos, ya me parece... ¿No nos ha pasado nunca eso? ¿No nos ha pasado nunca? Chungo, ya, ¿eh? Lo que dice. Sí.
Yo sí lo creo también, sí. Sí, que seguro que ocurre, pero que tiene tela, vamos. Mira, a veces... Seguro que ocurre, pero que tiene tela. A veces en la sociedad tendemos a crear estatus, ¿no? Pueden ser estatus que estén claramente implantados o estatus que se hayan establecido de facto. Me da igual. Por ejemplo, un estatus claramente implantado puede ser el estatus jerárquico en una empresa. Por ejemplo. Sí, claro. Entonces, a lo mejor, pues no sé, esa jerarquía te puede condicionar también las relaciones entre las personas de distintos estatus. El dinero, nos guste o no nos guste, el nivel económico también genera un estatus, a lo mejor no claro o un poco vergonzoso o no vergonzoso, pero también es así. Entonces, también a veces entre relaciones de las personas, no sé, imagínate, aparcas el coche en una reunión de lo que sea y a tu lado aparca, pues no sé, un Mercedes de estos últimos modelos y tú vas a lo mejor, pues, ¿qué te digo? Pues con un Opel Vectra o cualquier cosa de esta, ¿no? Te bajas ahí, empiezas a subyacer, hostia, tío, este tiene pasta, ¿no? Estoy simplificándolo mucho, la verdad, que incluso casi que no me gusta de expresarme en estos términos, pero es que por desgracia, a veces estos estatus tienden a ensalzarse en las relaciones humanas. Ha habido épocas en las que estos estatus eran absolutamente evidentes y explícitos. En la época en la que vivimos no está tan bien visto que sean explícitos, aunque a veces también lo son. Entonces están un poco más soslayados en el contexto, ¿no? Pero existen la propia forma de vestir, el tipo de ropa que usa, la forma de hablar, dependiendo del contexto en el que te desenvuelvas. A veces estos estatus se manifiestan en las relaciones personales, en las películas así, en las películas hay muchas películas que esto se ven. Entonces, si tú no estás en el estatus de la persona a la cual le hace un cumplido, la otra persona puede sentirse que sabrás tú de... ¿Me explico? Entonces esto a veces también sucede, ¿no? También hay rechazo pues por esto, porque la persona no te considera suficiente como para poder tener tú pues esta autoridad como para ensalzar cualidades suyas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son interesantes de tener en cuenta. ¿Qué papel nos toca a nosotros? Pues oye, pues esto, nuestra honestidad ante todo y la coherencia que se hablaba también en los principios de la reunión de hoy. Coherencia, ser fiel contigo mismo, con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces, intentar buscar una armonía entre todas estas cosas, ¿de acuerdo? En lo que dices, ¿no? No es fácil ser coherente, ¿no? Pero entiendo de que sí es un objetivo importante en la vida, caminar o desplazarte hacia tu propia coherencia. Alguien ha dicho hoy que la incoherencia, no lo llamaba incoherencia, pero cuando haces cosas distintas de las que sientes, al final enfermas, ¿no? Por supuesto que sí, de una forma o de otra, ¿eh? No digo que siempre es una enfermedad al uso, ¿no? Pero cuando tu vida empieza a convertirse en una repetición de discrepancias entre lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú dices y lo que tú haces, esto al final pasa factura, ¿no? Por eso la honestidad es tan importante, primero y principalmente para ti, porque te hace sentirte, la honestidad te hace posicionarte en el territorio de la coherencia, ¿no? Y luego, pues también tú ya vas decidiendo, pues con ese don de la oportunidad, en qué momento pues consideras oportuno hacer o no hacer ciertas cosas, ¿no? Y todo lo demás, pues en fin, que no todo depende de nosotros, pero lo importante es que sí que sintamos dentro de nosotros esa honestidad. Claro, también es importante cuando nosotros hacemos cumplidos, hacernos responsables de ese cumplido. Yo pienso que, yo creo que, a mí me parece que, esa parte es muy importante también. Es decir, no hacer afirmaciones así pragmáticas, ¿no? Porque tú eres esto, porque tú... No, responsable es yo siento, yo creo, yo pienso, yo veo, me parece que, ¿no? ¿Vale? Este también es un punto interesante cuando hacemos cumplido, no cuando lo recibimos, sino cuando lo pues... Juan, ¿y tú crees que esa coletilla, que llamo coletilla, no sé si está bien usado,
cuando vas a dar una opinión tuya personal, hay que estar continuamente diciendo en el lenguaje asertivo, es que yo pienso, no se presupone que como lo expresas tú, es que tú lo piensas. Vamos a ver, esto, en mi opinión, no tienes que hacerlo. Pero una cosa es que tú asertivamente digas las cosas y otra cosa, ahora estamos hablando de los cumplidos. Estamos hablando de los cumplidos, Sí. ¿vale? Los cumplidos no son todo el comportamiento asertivo, solo una pequeña parte del comportamiento asertivo. Pero cuando tú tienes que hacer valer tus derechos personales, cuando tienes que hacerlo valer, vamos, estoy contigo, Puri, no tienes por qué estar constantemente diciendo, es que yo creo que o yo pienso que, no. Ahora, si lo que tú quieres, esto te lo digo un poco de mi cosecha, mi experiencia personal, si tú en una conversación, en un debate, tú quieres dar tu opinión, pues oye, a mí me parece muy saludable que tú digas, pues yo pienso que, ¿por qué no? Creo que, o en ese sentido mi opinión es esta, ¿no? Es una manera de hacerte responsable de lo que estás diciendo. Y esto es interesante porque a veces hacemos afirmaciones pragmáticas que en nuestro interlocutor pueden generar cierta confusión o cierto rechazo. Sin embargo, cuando nos hacemos responsables de la opinión, oye, es mi manera de verlo y de entenderlo. La coletilla o muletilla de sí o no, evidentemente esto, claro, pues esto es importante lingüísticamente, pues ver qué es lo oportuno en cada momento, ¿no? Pero lo que sí diría yo en relación con lo que tú comentas ahora, Puri, es que en nuestras opiniones, yo creo que es importante que quede claro que es eso, nuestra opinión. Hombre, si tú lo que quieres, si lo que queremos es expresar nuestra opinión. Si quieres expresar la opinión de un colectivo, la opinión de otro, o sencillamente dar a conocer una noticia o algo que has leído, pues obviamente esto ya es diferente. Pero cuando en un debate, en una discusión, en discusión sana me refiero, ¿no? Hay muchos temas que se discuten y se llegan a buenas conclusiones, por supuesto, ¿no? Tú o yo manifestamos lo que pensamos, pues o bien está implícito en el contexto, o bien pues se dice, ¿no? Que se A mí me note, gusta, que se a note. mí me gusta que la persona diga que es mi opinión, porque cuando alguien afirma, digo, bueno, ¿este qué se ha creído? ¿Este qué es? ¿Dios? ¿Qué prepotencia? ¿O de dónde saca esa información? Y va pom, 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 pom. Pues no me gusta, a mí personalmente, ¿eh? Sí, sí. Además que se suele utilizar mucho. Cuando se trata de un cumplido, vosotros, por ejemplo, cuando ha aparecido Susana. Susana, qué guapa está. Pero decir, creo que está muy guapa. No, ahí no. Yo, en una opinión. Es que está, pues ya está, qué guapa está. Pues, no sé. A ver, no toméis esto al pie de la letra, ¿eh? De verdad, que no se trata de eso. Pero yo, por ejemplo, sí le puedo decir a Susana, oye, Susana, qué guapa te veo hoy. Por ejemplo. Pues yo digo, qué guapa eres. Pues también, pero fíjate, en este caso porque estás hablando de qué guapa eres, pero si resulta que tu opinión no es qué guapa eres, sino a lo mejor es otra, un poquito más comprometida, ya estás ahí metiendo pues toda la identidad completa de Susana. Hay que tener cuidado. Pensadlo bien, pero no toméis esto como, ni muchísimo menos como para nada, como una regla fija, hay que hacerlo así. No. Solo son ideas que podemos manejar y gestionar de la manera que consideremos más apropiada. Pero tengamos también mucho cuidado cuando hacemos afirmaciones de los demás. Si lo que estamos es en esta afirmación condicionando toda su identidad, solo una parte de su identidad o algo que yo veo de su identidad. Porque a veces no nos damos cuenta y estamos haciendo afirmaciones sobre la identidad. Por ejemplo, puedo decirle, no es esto, Susana. Susana, eres caótica, desordenada, por ejemplo, ¿no? No. Vaya afirmación. Ni un segundo, no pienses en esto, ¿no? Entonces, si yo le digo esto, estoy ahora mismo, de alguna forma, juzgando toda su identidad completa. Pero, sin embargo, si yo le dijera, oye, Susana, estoy viendo de que pues no sé, imagina que trabajamos juntos, ¿no? Este lugar de trabajo que tenemos los dos, estoy viendo que hay demasiadas cosas y, oye, a lo mejor estaría bien que quitásemos un poquito de espacio. Es decir, centrarnos a lo mejor en la conducta, en el contexto preciso de esto, ¿no? Y huir de las generalizaciones, en especial cuando afectan a la identidad de una persona.
el eres un, o eres un no sé cuánto, o eres un vago, o eres un no sé cuánto, ¿no? Es muy, muy, muy comprometido y por lo general puede generar cierto rechazo. Porque no nos gusta que comprometan nuestra identidad. Juan, muy aclaratorio todo, porque qué importantes son las palabras a la hora de expresarse. Pero no tomemos esto como una regla fija. No. Estamos aquí dialogando, navegando y moviéndonos tranquila y cómodamente, pues no sé, por cuestiones que nos pueden ser útiles luego en lo cotidiano, ¿vale? No es, esto hay que hacerlo así, no. Son solo ideas. No, sin regla. Yo sé lo que tú dices, es sin regla, y yo sé que es así, pero hasta que no has puesto el ejemplo de la afirmación en negativo, no te das cuenta de cómo puede ser una afirmación positiva también. Claro. Es únicamente tomar conciencia de la repercusión que en un momento dado pueden tener nuestras afirmaciones y a lo mejor pues esto puede generar un punto de descontento, de incomodidad o incluso de rechazo, ¿no? Pero bueno, esto se nos aparta también un poquito del tema. Esto iría más en la línea de lo que sería la inteligencia emocional, habilidades de comunicación, etcétera, ¿no? Que por supuesto no es menos importante, pero estaría más en lo otro, ¿no? Bueno, chicos, hoy sí que nos hemos colado, ¿eh? Son las 9:15. Es un placer para mí, Buen fin de... pero que ya lo Juan. vamos a dejar aquí, ¿vale? Así que voy a cortar la grabación. La semana que